Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, queridos amigos y hermanos aquí. Su amigo Sonic con una enseñanza de la Sagrada Escritura. Hoy vamos a hablar sobre un personaje que está en el noticiero actualmente y en cada momento, cada día más aparece en los portales de internet y en las noticias. Tenemos el título de la enseñanza del día de hoy: el anciano de rostro fiero. El anciano de rostro fiero. Y es lo que vamos a tocar temas así acerca de este personaje, pues, muy conocido. Así que le invitamos a que pongan atención y tomen sus anotaciones ahí. Inviten a un amigo, suscríbanse al canal, denle me gusta ahí para que este programa le llegue a más personas. Si le dan la manito y le dan me gusta, esto hace que el algoritmo invite a otras personas a que vean estos programas, y así ayudan a este ministerio para alertar a la gente que está dormida y no conocen acerca de las profecías. Es importante saber sobre todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, y en este 2026 que estamos iniciando, que está muy caliente en cuanto a las profecías, y nos está advirtiendo acerca de que ya se acerca el momento glorioso, el gran evento del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. Así que atentos a esta enseñanza. Así que suscríbete al canal, comparte este link de esta enseñanza y no te los quedes. Ayuda a que este mensaje le llegue a más personas. El anciano de rostro fiero. Vamos a comenzar rápidamente con este programa. Recuerda que este canal no lucra con la palabra de Dios, no hacemos mercadería de la palabra de Dios, no vendemos nada, no te pedimos dinero, nada hacemos de nada de estas cosas. Nos interesa solamente que nos prestes tus oídos. Y te lo regresamos en menos de media hora, te lo regresamos, hermano. Así que, amigo, si es primera vez que ingresa al canal, no le cambies, quédate hasta el final. Escucha todo lo que estamos hablando aquí, hermano, así que es importante. Mensajes proféticos, profecías. Así que, comencemos. El anciano de rostro fiero. Comenzamos hablando acerca de la palabra de Dios y buscamos rápidamente en el libro de Daniel, en el capítulo 8, en los versos 23 y 24, que hace referencia a este personaje que estamos viviendo en vivo y en directo actualmente. Y no hay duda de que es profecía. Daniel 8, 23 y 24 dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Estamos viendo, hermano, este personaje que vemos y estamos viendo así, y todos lo conocen como una persona que es de carácter fuerte, altivo, de armas a tomar, que cuando toma una decisión lo hace, él no anda con rodeos. Así que estamos viendo que en cada, prácticamente de acuerdo a la profecía, este anciano que es de rostro fiero, y estamos viendo en estos tiempos lo que está ocurriendo en todo lo que es en Medio Oriente, en cuanto a esta guerra que se está avecina en Medio Oriente con este país que es enemigo de Israel, Irán, el cual ha amenazado fuertemente con bombardear a Israel, donde se han dado en esta semana, en estos días, grandes movimientos militares, grandes movimientos de armas hacia Medio Oriente, preparados, listos y apuntando hacia esta guerra. Guerras y rumores de guerra, tal cual lo dice la palabra en Mateo 24, y nos lo advirtió claramente. Y podemos leer en esta versión, que también nos ayuda a aclarar el concepto de este anciano de rostro fiero. Dice, esta otra versión: hacia el final de esos reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, surgirá un rey de rostro fiero, maestro de la intriga, que llegará a tener mucho poder, dice, y llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Ese rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso de todo lo que emprenda. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo.
Así que estamos viendo todo esto que se está dando, hermano, todo lo que se está dando, y Estados Unidos dobla. Entonces vamos viendo sus fuerzas, su poderío, lo que ocurrió recientemente en esta semana, como el arresto del narcoterrorista de los Soles, conocido así como Nicolás Maduro, en Venezuela. Y dicen los noticieros así: ataque sobre Caracas, Estados Unidos dobla a Venezuela y toma el control total del comercio. Obliga así al país sudamericano a adquirir solo mercancías estadounidenses. Las ganancias de la venta de crudo serán para ambas naciones, señala. Aunque él dice que va a ser para beneficiar al pueblo de Venezuela, pero se está imponiendo su poderío. Así dice los noticieros, donde Donald Trump está demandando que el gobierno venezolano de Delcy Rodríguez rompa estas relaciones económicas con Cuba, con Rusia, China e Irán, canalice todos los ingresos petroleros a cuentas bancarias controladas por Washington. Ya quiere que los Estados Unidos así de esta forma todos los productos que necesite y entregue al pueblo, al crudo almacenado existente. Así que estamos viendo estos noticieros, hermanos, tal cual lo estamos viendo aquí. Al concluir una sesión informativa con legisladores, el secretario de Estado Marco Rubio describió 3 etapas en este plan para devolver la libertad a Venezuela. Y estamos viendo que son reglas que está poniendo Estados Unidos a Venezuela, y va a controlar la economía de Venezuela, un país totalmente rico en petróleo. Entonces vamos viendo que ya una fase se cumplió, está comenzando una segunda fase. Ellos están controlando los medios a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, la cual ha quedado allí hasta que se normalice el poder interno y la democracia en el país de Venezuela. La segunda etapa será una fase que se ha denominado así de recuperación, que consiste en asegurar que empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de una manera que sea justa. Entonces, una tercera fase también se habla que comenzará después. Entonces, mientras Estados Unidos está tomando posesión del petróleo que ya fue producido y está almacenado, el secretario de Estado informó a los legisladores que no se permitirá que Venezuela extraer más hasta que cumpla con otras demandas. Primero el país debe sacar a China, a Rusia, a Irán y a Cuba y romper las relaciones económicas. Así reportó ABC News con base a entrevistas con legisladores presentes en esta sesión. Así estamos viendo la noticia, hermano. Todo lo que está ocurriendo en cuanto al movimiento interno en el país de Venezuela, los cuales están celebrándose algunos que otros lugares protestas internas. Pues sabe que a lo interno ellos están divididos, pues el presidente legítimo no está en su puesto, y ahora quedó una vicepresidenta que fue también elegida en forma ilegítima, pero todos lo sabemos. Sobre todo es para guardar un orden y un seguimiento a la transición de los poderes. Sabemos que las cabezas de Diosdado Cabello y Padrinos tienen su sentencia también, y eso no demoran en caer también. Así que Estados Unidos incauta petróleo ruso escoltado por un submarino en el Atlántico. Estos son los noticieros, hermano, también los titulares, también donde vemos que un presidente colombiano que está totalmente fuera de sus cabales y habla por hablar, y está en la lista de Estados Unidos ya, aunque dice que ella ha hablado ya recientemente en forma cordial con Donald Trump, Petro,
Gustavo Petro y el Castrino, los siguientes en la lista de Donald Trump y Marco Rubio. Ya de diciembre el presidente de los Estados Unidos advirtió de que en cuanto cayera Maduro, Petro sería el siguiente. Ya es una sentencia, hermano. Este señor tiene todo su movimiento bancario y todo su dinero está congelado en cuanto en sus actividades, ya sea ilícitas, del narcotráfico también, porque está apoyando el narcotráfico, aunque él diga lo contrario. Todos estos países que se dicen ser comunistas, en realidad son países que están siendo dominados por este tipo de gobierno que se está dedicando al narcoterrorismo y a financiar el asesinato de cristianos y de israelíes. Gustavo Petro siempre buscó que Donald Trump le estuviese en el punto de mira. Le conviene confrontar al poderoso inquilino de la Casa Blanca para erigirse así en una suerte de líder de los gobiernos del agonizante Foro de Sao Paulo y el resto del planeta que no sigue la estela de Washington. De paso, podría impulsar la carrera presidencial del candidato de su partido, Iván Cepeda, asusando el sentimiento contrario a cualquier intervención norteamericana en una parte del electorado de América Latina. De ahí que las amenazas del presidente estadounidense en la rueda de prensa del sábado pasado, tras la detención de Nicolás Maduro y su traslado a una prisión en Nueva York, refuerza el papel que quiere interpretar. Tiene laboratorios de cocaína, tiene fábricas donde produce cocaína, así adjuntó Trump, para agregar en tono pendenciero que la están enviando a Estados Unidos, así que si tiene que cuidarse el trasero, dice. Así lo refirió. Ya en diciembre le había advertido que en cuanto cayera Maduro, Petro sería el siguiente. No estoy preocupado por nada, respondió el mandatario socialista. Horas más tarde, en la cuenta de X publicó la espeluznante fotografía del cadáver de un militar venezolano con la cabeza destrozada por disparos. Como en Gaza, la sangre derramada en la patria de Bolívar, y se escribió a modo de pie de foto. Pero ellos son los asesinos de estos comunistas. Las inundaciones azotan el interior también, por otra parte, Australia, y arrasan rebaños de ganado. Vemos que siguen las señales en el planeta de devastaciones hasta el fin de los tiempos. Iba a haber devastaciones, y es lo que estamos viendo. Y en cuanto a la noticia en Israel, en el enlace judío, vemos todo esto lo que está levantándose en Cisjordania en cuanto a la resistencia que ellos llaman, y quieren atacar a Israel, y son allí mismo un vecino donde está Samaria y Judea, y todo impulsado por todos grupos proxy producidos por Irán. El canciller de Israel criticó claramente este jueves las afirmaciones del Líbano de haber logrado el control del sur del Líbano. A pesar de las declaraciones publicadas en el Líbano, es cierto que aún no existe una extensa infraestructura militar de Hezbollah al sur del río Litani, declaró así el Ministerio de Asuntos Exteriores. El objetivo de desarmar a Hezbollah en el sur del Líbano está lejos de lograrse todavía. El ministerio continuó: Israel dice y reconoce la decisión del gobierno libanés de abordar el desarme de Hezbollah y algunos de los esfuerzos que las Fuerzas Armadas libanesas han realizado en este contexto. Sin embargo, estos esfuerzos son limitados. Hezbollah continúa remándose con el apoyo de Irán, cuyo ministro de Asuntos Exteriores llega hoy de visita al Líbano. Hezbollah se está rearmando a un ritmo mayor que el que se está desarmando. Además, es lamentable que existen casos de cooperación con elementos de la FAL y la Hezbollah. El ministerio señaló: cabe destacar que los ataques de la FDI, Fuerza de Defensa Israelí, contra Hezbollah no retrasan el objetivo de desarmar la organización, sino que por el contrario lo impulsan. Israel espera que los esfuerzos de la Fuerza Armada Libanesa FAL para desarmar a Hezbollah continúen al sur del río Litani y el resto del Líbano, en plena conformidad con el acuerdo de alto al fuego. Así que estamos viendo todo esto que está ocurriendo, el acuerdo
del alto el fuego negociado por Estados Unidos entre Israel y el Líbano establece claramente que Hezbollah debe ser desarmado por completo. Así se leía en el comunicado de la OPM. Se enfatizó: esto es imperativo para la seguridad de Israel y el futuro del Líbano. Los esfuerzos realizados con este fin por el gobierno libanés y las Fuerzas Armadas libanesas son un comienzo alentador, pero distan mucho de ser suficientes, como lo demuestran los esfuerzos de Hezbollah por rearmarse y reconstruir así su infraestructura terrorista con el apoyo de Irán. Estamos viendo todo esto que está ocurriendo, hermano, y todavía no hay paz y tranquilidad en Israel. Hay que poner atención, mucha atención a lo que está ocurriendo en cuanto a todas estas noticias que están dándose en Israel. Así que el gobierno de Israel avanza construcción de asentamientos en Judea y Samaria. Esto es en Cisjordania, lo que conoce, que estamos hablando ya hace mucho tiempo atrás, estamos hablando de esto. El Ministerio de la Construcción y Vivienda de Israel enfatizó licitaciones por 3.401 viviendas en la zona E1 de Judea y Samaria, al este de Jerusalén. Y estamos viendo que todo esto está avanzando en cuanto a la construcción de asentamientos, y esto va a pasar a manos de Israel. Y esto va a causar grandes problemas, sin duda alguna. Así que estamos viendo que está ocurriendo esto, hermano, frente a nuestros ojos. Las noticias están, Trump da luz verde a Netanyahu para ofensiva contra Hezbollah. Y ellos están ubicados ¿dónde? En el Líbano, al norte de Israel. Y todo esto está profetizado y escrito, que tiene que atacar a Israel y serán destruidos. Lo que es Siria, todo lo que es ahí Tiro y la profecía que hemos hablado en la conferencia anterior. Netanyahu informó a su ministro que Trump dio luz verde a una nueva ofensiva israelí contra Hezbollah en el Líbano. Así informó Khan. El informe señala que tanto Jerusalén como Washington están descontentos con los esfuerzos del gobierno libanés para abordar las amenazas de Hezbollah. Y sigue en continuo ataque, y hablamos de esa guerra de la confabulación de Salmo 83 anteriormente, para que lo anoten, lo revisen. Salmo 83, esa guerra de confabulación, los vecinos que atacan, quieren destruir y desaparecer del mapa a Israel. Estamos viviendo en la etapa de esta guerra de la confabulación, donde Irán, sabemos que en Irán, ahorita mismo en esta situación que está ocurriendo, el levantamiento entre internos, la protesta, fuerza de protesta que están ocurriendo en Irán, están llevando a muertes, y están muriendo muchos en estas protestas, la represión y el planeamiento de los ayatolás, la caída de los ayatolás, como se ha denominado, y su huida pronta, así como lo hizo Bashar al-Assad, que se fue hacia Rusia. Recordemos, el gobierno de Siria. Así dice el enlace judío. Y sobre esta caída de estos ayatolás, que se está preparando su salida, el derrocamiento de mano de lo que ha ocurrido acá en Venezuela. Pues sabemos que Venezuela, productor mundial, uno de los mayores productores mundial del petróleo, y estaba a la orden del narcoterrorismo, del terrorismo sobre todo, de Hezbollah y todos estos grupos terroristas de Irán. Y esto ha provocado que se le corte una llave, se cierre una llave ahí, entonces está provocando una situación y que va a conllevar a la caída de este otro dictador, estos Ayatollah Khamenei allá en Irán. Veamos esta noticia corta sobre cómo está ahorita mismo y cómo se está desenvolviendo estas protestas serias y fuertes en Irán. Veamos. Y así están las cosas en Irán, la República Islámica, que ya está transitando su segunda semana de protestas, casi 10 días ininterrumpidos de manifestaciones muy masivas, desafiando una represión que ya ha causado 36 muertes, por lo menos es lo que está confirmado, con escenas como la que estás viendo acá, en una de las ciudades de las
más de 20 donde se están registrando protestas en este país de 90 millones de habitantes, donde lo que se está viendo es que en algunos casos, así como vemos la represión brutal de las fuerzas del régimen, de las fuerzas Basij sobre todo, que son las que se dedican dentro del esquema de la Guardia Revolucionaria a perseguir la disidencia y a reprimirla violentamente, en paralelo a esos esfuerzos están las situaciones como la de estas imágenes que estás viendo, donde las fuerzas de seguridad decidieron no intervenir, decidieron correrse y permitir que avanzaran los manifestantes. Esto hay que ponerlo en juego con lo que pasaba la semana que ocurrió, que pasó, la primera de este 2026, donde en algunos casos, en algunas gobernaciones, los manifestantes tomaron por asalto las casas de gobierno locales y las prendieron fuego. Son todas señales de un profundo hartazgo con el régimen, profundo hartazgo que se ve, por ejemplo, en este tipo de escenas que vas a ver ahora, con incendios de vehículos que son utilizados por fuerzas del régimen de los ayatolas, con incendios como el que te contaba que ocurrió en alguna gobernación, con ataques incluso en algunos casos hasta algunas mezquitas donde hay clérigos chiíes que son propagadores del mensaje radical extremo de los ayatolas y del líder supremo Ali Khamenei, que marcan el hartazgo y el cansancio con el régimen. El hartazgo y la pérdida de miedo, que también empieza a funcionar en un régimen que claramente está en su momento de mayor debilidad histórica. Mayor debilidad porque la economía está absolutamente colapsada y el desencadenante de estas protestas es la devaluación récord del real iraní, que perdió más de la mitad de su valor, y una inflación que está siendo cada vez más galopante y que en alimentos empieza a acercarse al 100% anual. Pero al mismo tiempo una legitimidad política cada vez menor, con un gobierno como el de Masoud Pezeshkian, que quiere mostrarse contemplativo y moderado porque no es del ala más radical del régimen, pero al mismo tiempo con el ayatolá Ali Khamenei, que es el líder supremo y el verdadero jefe, con un discurso extremista, y con lo que ha dejado la guerra de los 12 días, que no solo le quitó su programa nuclear y dejó muy debilitado su programa de misiles, sino que decapitó por completo toda la estructura dirigencial de la Guardia Revolucionaria. Recordemos que Israel mató a prácticamente toda la plana mayor del cuerpo político dedicado al control a través de la fuerza del régimen. Esto es un poco lo que estamos viendo, con señales que son cada vez más fuertes también en la relación entre Estados Unidos e Irán. Porque empiezan a aparecer imágenes de gente que le cambia el nombre a las calles, fíjate esta, y le pone Trump Street. Obviamente lo que está escrito arriba está escrito en farsi, persa básicamente, pero ¿qué dice abajo? President Trump, calle Presidente Trump. Es un mensaje político fuerte, porque en Irán, desde 1979, se pisa la bandera de los Estados Unidos, se la quema y se dice que Estados Unidos es el gran Satán, así como la entidad sionista, como llaman a Israel, es el pequeño Satán, el Satán que tiene presencia en Medio Oriente. Que en ese contexto los manifestantes empiecen a hablar de Donald Trump, a reivindicar a la figura de Trump, es una señal de una debilidad que no sé si habíamos visto antes. ¿Ha habido protestas masivas? Sí, pero nunca en un contexto de tanta debilidad para el régimen, que igual sigue reprimiendo, insisto, ya 36 muertes confirmadas por lo menos. Y esto además se hace después de que Trump dijera, ojo, si ustedes siguen masacrando a la población, reprimiendo, nosotros vamos a intervenir. Y hay muchos en la administración Trump que dicen, es el momento de intervenir. Yo sé que esto es Medio Oriente, no es el área de acción y el área de influencia de Estados Unidos, que es la lógica de Trump, pero no deja de ser un país que ha sido una amenaza para los intereses occidentales en general, estadounidenses en particular, sistemáticos. Bueno, recordemos lo que decía hace algunos días Donald Trump en un mensaje directo sobre la situación en Irán. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States.
they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. Esto ya lo había avisado a través de un mensaje en su red social, en Truth, y lo ratificó en esta declaración con los periodistas hace menos de 48 horas en el Air Force One. Es decir, hay un Estados Unidos que está mirando a Irán y que está diciendo no sigan reprimiendo porque podemos llegar a intervenir. Y a Trump, que obviamente es una persona de un ego sensible, que maten a manifestantes que están diciendo que hay que ponerle Trump Street, a las calles, es algo que lo puede sensibilizar un poco. Entonces, yo estaría muy atento a los próximos pasos y a los próximos movimientos en Irán, que vive una de las mayores olas de protestas de su historia, con manifestaciones en más de 20 ciudades en simultáneo y que están ya llegando prácticamente a los 10 días ininterrumpidos. Sí lo hemos visto, como vemos en estas noticias. El ayatolá Ali Khamenei tiene un plan de escape para huir a Moscú si el régimen cae en medio de la protesta. Estamos viendo todo esto que es lo que está ocurriendo. Así son noticias del momento, donde según se informa, el ayatolá Ali Khamenei, líder supremo del Irán, tiene un plan de escape que implica huir a Rusia si las protestas nacionales continúan intensificándose, informó el domingo el periódico británico The Times. El plan, denominado Plan B por el informe británico, incluirá a Khamenei de 86 años y a 20 personas cercanas, entre estas familiares y asesores. También implicará una forma de apoderarse de su vasta red de activos, la cual, según una investigación de Reuters en 2013 citada en el The Times, está valorada en unos 95.000 millones de dólares. Inclusive incluye la organización Zetat, una de las más poderosas de Irán, y el sistema de fundaciones benéficas semiestables del ayatolá, conocido así como su reputación financiera. Así estamos, Assad vive ahora, por ejemplo, Assad vive en Rusia y repasa sus estudios de oftalmología, informó The Guardian el 19 de diciembre. Así está viviendo tranquilo, como si no hubiera pasado nada allá en Rusia. Esta gente que son criminales, asesinos, bueno, ahora le toca apagar, y es llamado a capítulo Nicolás Maduro, quien financiaba a todos estos grupos de Irán. Así que estamos viendo lo que está ocurriendo, hermano. Y la profecía nos dice en la palabra, sobre todo esta nación, como es los Estados Unidos, la nación de Norteamérica, la cual está desarrollándose proféticamente y la gente no lo está viendo. Dice las profecías en Isaías 18:7, si lo leemos así, dice: en aquel tiempo será traída ofrenda a Yahweh de los ejércitos, de parte del pueblo de elevada estatura y piel brillante, del pueblo siempre temible, de gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Será traída al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Así que estamos viendo donde este anciano de rostro fiero, conocido como Donald Trump, hemos presentado desde el inicio de este programa, se está transformando en ese policía mundial que está buscando la paz del mundo. Lo están pidiendo allá en Irán que Trump intervenga. Imagínense, él es ahora que está velando por la paz y el que interviene en todos los países. Entonces, estamos viendo que esta característica de estas personas, de estos militares de grande estatura y de piel brillante, temible, fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Y así lo dice en la palabra de Dios. ¿Será acaso Israel forma parte de las 12 tribus? Definitivamente. Aunque no dice la palabra de Dios exactamente el nombre de Estados Unidos, pero sí cita sus características
y vemos siempre unido y seguido ahí como hermano mayor de Israel, siempre protegiéndola. Así que hemos visto que forma parte de estas 12 tribus, definitivamente, y esa característica de la tierra surcada por ríos, ahí lo vemos en Estados Unidos, el mapa, si lo vemos y nos aseguramos que estamos hablando de Estados Unidos, definitivamente. Todos estos ríos, como el río Colorado, el río Grande, el Mississippi, el Missouri, Columbia, el Hudson, todos estos ríos surcan el país de Norteamérica. Definitivamente estamos hablando de estos militares de alta estatura, de tez brillante. Estamos hablando de Estados Unidos. Así que el que dice que Estados Unidos no sale en la profecía, pídale a Dios que le dé entendimiento y sabiduría para poder entender, porque a veces las profecías no son tan fáciles de entender. Hay que buscar la dirección de Dios. Definitivamente estamos hablando de Estados Unidos, el cual está interviniendo a nivel mundial. Y todo esto nos está alertando a que ya la semana 70 está por darse, por comenzar. La semana 70 de Israel, que corresponde al tiempo de la tribulación, la gran tribulación. Son 7 años donde al inicio se da el rapto y marca el inicio de la tribulación. Y al terminar los 7 años se da la segunda venida de Cristo. Durante esos 7 años se dan 21 juicios, los 7 sellos, el toque de las 7 trompetas, el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Y aquí estamos hablando sobre profecía y no adulteramos nada, no cambiamos nada, hermanos, se la entregamos tal cual está escrita. Y mucha gente está predicando falsedad de que la iglesia pasa la tribulación, que no existe el rapto. Cuidado, hermanos, 2 Corintios 2:17 dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y aquí hablamos la verdad, no confundimos a la gente, le estamos aclarando que sí, existe un rapto que se va a dar muy pronto, que pronto está por darse la tribulación, la gran tribulación, la cual no ha vivido la humanidad. El Señor va a sorprender a muchos, porque muchos están creyéndole a estos falsos predicadores y están metidos totalmente en lo que es la apostasía. Según de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Definitivamente los días tienen que acortarse, hermano, para que seamos salvos, porque estamos metidos en medio de toda la maldad del mundo. Mateo 24:22 dice: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Muy pronto se dará el rato del arrebatamiento y comenzará ese tiempo de tribulación que se viene a la humanidad. El rato está a la puerta y hay que vivir apartados para Dios, como dice Hebreos 12:14 y 1 Pedro 1:16, que tenemos que vivir en santidad. Eso es vivir apartados para Dios, siempre pensando en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, las eternas. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina, que habla 1 Tesalonicenses 5:3. Es importante que vemos que en el mundo ahorita mismo no hay paz. Y lo que está buscando este anciano de rostro fiero, conocido así como Donald Trump, quien cae con esta figura y esta profecía, se están dando frente a nuestros ojos. Conocedores en enigmas y de la profecía. Y es que las profecías no se pueden manipular, sino que se dan, aunque no quieran, se dan, porque ya está escrito en la palabra de Dios. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina. Estamos a punto de que se dé el rapto, el arrebatamiento, la guerra de la confabulación y todas estas disturbios que están ocurriendo en Medio Oriente, en Irán, ahorita mismo. Todo esto es un aviso de lo que se viene. Así que atento, hermano, porque las profecías se están dando y se están cumpliendo a cabalidad. Comparte el link de esta enseñanza, es importante. Hasta aquí es la enseñanza del día de hoy. Shalom, shalom, alejen. Nos vemos la siguiente semana, si Cristo ha venido.